Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Nos encanta saludarles. Muy buenos días, señoras y señores. Esta es la cadena Democracia, su staff de comunicadores, periodistas e informantes, así como sus productores de multimedios, radio y televisión. Estamos con ustedes para transferirles las novedades de este día, de esta mañana. 10 años de prisión para el exministro Iván Espinel. El doctor Raza me parecería un gran invitado para una primerísima reacción. El penalista es muy enterado en estos temas. 10 años de prisión para exministro, el que levantaba la mano, el brazo, con todo le daba, ¿no? Una señal de triunfalismo impresionante. Este juez no le fue amigable, por decirlo de alguna manera, o buscan disimular lo que venía haciendo un grupo de estamentos jurídicos en la Administración de Justicia, pero casi 3 horas, señores oyentes, duró la audiencia de juzgamiento en la que se declaró culpable por el delito de lavado de activos. Aquí le cogieron. Delito de lavado de activos a Iván Espinel Molina. Ahí sí ya no levantó el brazo. El exministro de Inclusión Social del gobierno de Lenín Moreno recibió una sentencia de 10 años de prisión del Tribunal Penal del Cantón Durán en la provincia del Guayas. La diligencia empezó a las 2 de la tarde, 41 minutos, 14:41 de esta víspera, y la jornada se extendió hasta las 5:30 de la tarde, 5:35 minutos para ser exactos. Una de las primeras en abandonar la sala tras conocer la resolución fue la fiscal del caso, la jurista Ivonne Proaño. Ella comentó a los medios que la sentencia fue unánime. Espinel recibió 10 años en calidad de autor y otros 3 procesados calificados como participantes fueron sentenciados como cómplices a 3 años, 4 meses de privación de libertad. También ha manifestado el tribunal que el tipo penal por el cual se le señaló por parte de la Fiscalía fue acogido o es acogido por el Código Orgánico Integral Penal. César García, defensor del exministro, discrepó y dijo que su defendido debió haber sido sentenciado por la Ley de Prevención de Lavado de Activos. ¿Y esta qué señala? Porque debe haber sido la sentencia de menor tamaño de reclusión o algo por el estilo. Aquí está el informe de última hora que tenemos nosotros
para el conocimiento de todos ustedes. 6:54 de la mañana. Tras una amenaza de bomba en el complejo judicial del Cantón Durán que movilizó a la unidad antiexplosivos de la policía y obligó a la evacuación del edificio, se reinstaló la audiencia de juzgamiento. En cerca de 3 horas se tomó el Tribunal de Garantías Penales, integrado por los jueces Francisco Flores, Marta Gavilanes y Pedro Quiñones, para hacer un resumen de los alegatos expuestos por las partes en 17 días no consecutivos de diligencia. Aproximadamente a las 17:30 el tribunal daba a conocer su dictamen ante los procesados. Posteriormente, la fiscal del caso, Ivonne Proaño, lo hacía ante la prensa. Bueno, el tribunal ha arribado a una decisión judicial unánime y ha sentenciado por el delito de lavado de activos al señor Iván Espinel en calidad de autor. Además, a los otros 3 procesados los ha sentenciado también como partícipes. Su responsabilidad la ha dispuesto el tribunal en calidad de cómplices. La pena ha referido el tribunal para el señor Iván Espinel en 10 años. Para los cómplices en 3 años, 4 meses, si no me equivoco. Espinel además deberá pagar como reparación al Estado la suma de $505.124, mientras que los 3 sentenciados en calidad de cómplices deberán reparar $10.000 cada uno. En la etapa de juzgamiento, la Fiscalía presentó 58 testigos y 83 evidencias, luego de que se detectaran movimientos inusuales en las cuentas del exministro por cerca de $700.000. Movimientos registrados entre 2010 y 2016, tiempo en el que se enmarcan sus funciones como parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los otros 3 sentenciados habrían facilitado la suplantación de identidades para simular una aparente legalidad en las transacciones del exfuncionario. César García, quien encabeza la defensa de Espinel, asegura que apelarán la sentencia. El doctor Iván Espinel fue declarado inocente o ratificado su estado de inocencia del delito de peculado y el tribunal excluyó la posibilidad de que se determine que el delito previo era el delito de peculado, en este caso de lavado de activos. Vamos a apelar, vamos a ir a la Corte Provincial, obviamente a intentar revertir esta sentencia de culpabilidad. Pero no es todo. El exministro de Inclusión Social y ex candidato a la presidencia, Iván Espinel, aún deberá enfrentar un proceso por presunto enriquecimiento ilícito, en el que aún se espera una fecha para la audiencia preparatoria de juicio. Carlos Acoto, 24 horas. Bueno, y tenemos un informe desde la CNN en español. Este trabajo periodístico realizado por Laura Weber y Arturo Torres. Arturo está en la ciudad de Cuenca e incluso tenemos videos recomendados. No sé hasta qué punto esta recopilación nosotros la tenemos, pero son imágenes un poco históricas, ¿no? De este señor que se llama Ola Metodius Martín Vine. Este es el nombre completo de lo que nosotros le conocemos como Ola Vini. Ola Vini, 37 años, detenido en el centro de detención preventiva de la ciudad de Quito, en la zona del Inca, en el barrio nororiental de la capital de la República, lugar desde el que ofreció en últimas horas esta entrevista exclusiva a la cadena CNN en español, quiero entender. CNN en español. Y claro, no hubo celebración, pues el día anterior había recibido esta mala noticia. El 2 de mayo le negaron el recurso de apelación que le hubiese garantizado la libertad, que perdió el 11 de abril del 2019, cuando las autoridades del país latinoamericano lo detuvieron minutos antes de abordar un avión que lo llevaría a Japón, y justo horas después de que le revocaran el asilo a su amigo Julian Assange. Ola Vini se identifica como desarrollador, programador y diseñador de lenguajes de computación. También dice que aboga por el derecho a la privacidad y a la seguridad digital. De hecho, es un experto en encriptar información.
disfruta un invierno amable con imponentes escenarios históricos y naturales. Esta es la graficación o el pie de las gráficas que no tenemos en este momento recopilados. Pero este trabajo de Arturo Torres lo explica él mismo desde la capital Azuaya. Arturo, bienvenido, muy buenos días. Trabajo compartido, volvemos a dar el crédito que corresponde con Laura Weffer Cifuentes. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días a su extensa audiencia. Sí, básicamente es parte de una investigación que estamos trabajando con CNN, con un equipo de investigación y evidentemente el caso de Ola Vini es muy coyuntural y en ese contexto es que la verdad es que la entrevista fue el miércoles pasado. Ya. Y mientras tanto nosotros hemos ido recopilando mucha información porque mis colegas, es un equipo en que hemos trabajado de 4 periodistas. 3 están en Estados Unidos y yo estoy acá, ¿no es cierto? Estamos como intercambiando mucha información y la reportería ha sido básicamente en ese sentido. Estamos trabajando desde hace varias semanas en este y otros proyectos, pero es como una mirada mucho más a fondo del tema de Ola Vini y su relación con Julian Assange, luego de que fue él también detenido. O sea, lo interesante desde mi punto de vista es que el mismo día son detenidos Julian Assange en Londres y sucesivamente Ola Vini en Ecuador. Los insumos, perdone Arturo por la interrupción, los insumos, digamos la capacidad tecnológica que acompaña a estos investigadores periodísticos, un gran equipo de primer nivel con una enorme experiencia. Le quería preguntar, ¿qué tipo de insumos o de tecnología están utilizando para la correspondiente indagación y seguimientos? Bueno, básicamente yo diría que en los dos casos, tanto en el caso de Julian Assange, cuando él deja la embajada, es detenido, se encuentra una gran cantidad de dispositivos, su computador personal, equipos celulares, y hay que entender también que él tenía una oficina y tenía otro cuarto en el que tenía todos sus equipos. Ya. Y además tenía su dormitorio. Ya. Entonces, en dos de los departamentos, o mejor dicho, en 2 de las habitaciones, fueron encontrados muchos dispositivos que hay celulares nuevos, hay celulares viejos, porque él solía utilizar, por ejemplo, celulares Nokia de los antiguos, ¿no? De estos que básicamente no se pueden interceptar. ¿Pendrives también? Sí. Entonces, básicamente hay muchísimos equipos de diferente denominación, marcas, en fin, que él utilizaba desde la embajada en Londres. Y en el caso de Ola Vini, cuando cuando él está saliendo del aeropuerto, también le incautan en sus maletas muchísimo material tecnológico, equipos, computadoras, discos duros, celulares, y en su domicilio también encuentran igual una gran cantidad de equipos y dispositivos, y una cosa que es que básicamente una línea en común es que todos los equipos, tanto de Vini como de Julian Assange, son encriptados. Sí. Entonces es un trabajo. Fue para ustedes un dolor de cabeza, dicen, ¿no? Y sí, para la fiscalía también. Básicamente el trabajo de la fiscalía en este momento es tratar de desencriptar esa información que tiene varios escudos. O sea, tiene como 7 escudos
la información que tiene Olavini, porque él cuando yo lo entrevisté en la cárcel, básicamente él hablaba de que él sabe que, o sea, tiene la experiencia por todo lo que ha ocurrido luego de las denuncias sobre el espionaje que se realizaba, por ejemplo, desde las agencias de inteligencia de Estados Unidos a cientos de miles de ciudadanos, que esto está relacionado también con el caso Snowden, recordemos, que fue uno de los casos más escandalosos que evidenció el espionaje a cientos de miles o millones de ciudadanos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Entonces, lo que estos programadores hacen es precisamente poner escudos informáticos porque saben que son muy vulnerables. O sea, todo Internet es un sistema demasiado abierto y demasiado vulnerable para manejar información. Ya. Entonces, ahora lo que se trabaja, estos programadores, y Vini es de los más expertos, digamos, ha estado en muchos países dando conferencias en talleres, y es uno de los activistas del software libre. Entonces, él ha trabajado muchísimo el tema de seguridad informática, porque sabe de toda esta capacidad que existe para ingresar a la información y robar datos. Entonces ellos conocen muy bien sobre ese tema, ¿no es cierto? Y la paradoja aquí, Gonzalo, que me parece interesante periodísticamente, es que tanto Assange como Olavini, que es muy amigo de Julian Assange, él lo reconoce en entrevista, es una paradoja, ¿no? Ellos son muy celosos de su información, ¿no es cierto?, de la información que manejan, y por eso tienen tantos escudos y está tan encriptada su información, y sin embargo son expertos en robarse secretos de otros. Entonces, esa es la paradoja, o sea, me parece que es... Y también ocultarlos. Ahora, descifrar todo esto debe ser un trabajo complejo, especialmente para la gente de Fiscalía General. Sí, por eso precisamente es que Fiscalía ha pedido una asistencia penal, a través de una asistencia penal internacional, pide la colaboración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque ellos tienen una tecnología mucho más avanzada, porque estamos hablando de códigos muy complejos, de claves, por ejemplo, que pueden tener hasta 120 equivalentes. 120 caracteres. Normalmente una clave, ¿no es cierto? Nuestras claves, por ejemplo, nosotros tenemos claves que tienen letras y números de hasta 10, 12, 16 caracteres, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Pero en estos casos, de lo que yo pude indagar un poco ya con especialistas y que están trabajando en el tema, son claves de más de 100 caracteres, imagínense. Entonces, evidentemente, es una complejidad la que requiere... Descifrar esto debe ser complicadísimo, ¿no? Sí, o sea, tanto en lo tecnológico como en el conocimiento. O sea, la gente que tiene que estar trabajando en desencriptar esa información es gente que es muy conocedora, es experta, o sea, maneja códigos muy complejos, información de un nivel de complejidad extremo. Ya, este descifrado, digamos, para ustedes resultará ser un curso intensivo en directo y de singular significación e importancia, un aprendizaje de alguna manera todavía parcial, pero qué gran experiencia para ustedes, los periodistas que están este momento buscando estos datos y recopilando, digamos, estos materiales. Ahora, la estrategia de la defensa de Olavini, más o menos de qué características son, yo quiero explicarle e informar a nuestra audiencia que hace algunos minutos el vicepresidente de la Comisión Anticorrupción está en el estudio de la cadena Democracia aquí en la capital de la República del Ecuador, el señor doctor Germán Rodas. Estamos escuchando realmente con una expectativa inusual por lo que nos confiesa y nos informa Arturo Torres, este gran periodista de investigación
con que nos sentimos honrados este momento. Aquí dice culpable o inocente el desarrollo del texto. El gobierno y la Fiscalía ecuatoriana responsabilizan a Vini de atacar sistemas informáticos estatales, aunque todavía no le han formulado cargos. El día de su detención, la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, dijo que el sueco era una figura clave de Wikileaks y afirmó tener pruebas que lo involucraban con supuestas actividades desestabilizadoras en contra del gobierno ecuatoriano. Eso vamos a escuchar ya mismo en la transmisión de la correspondiente entrevista que ya comenzó a difundir la cadena CNN en español. Hasta aquí, ¿alguna inquietud, Germán? Tal vez, doctor, usted tenga para hacer una plática con este ejemplo de perseverancia y de gran espíritu investigativo del periodista Arturo Torres, si es tan amable. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo a Arturo a la distancia. En realidad, este es un tema de enorme complejidad, porque la información que han venido manejando estas personas es muy sensible para el país, por una parte. De otro lado, es una especie de acumulación de datos, de pormenores, de temas tácticos y estratégicos de una vida económica, especialmente de los países, pero que en un momento determinado se pensaba, hablando en el caso, en términos generales, se pensaba que podrían haber entregado información sobre temas fundamentales, y de hecho lo hicieron en un momento dado. El caso del señor Assange, cuando demostró al mundo esta política guerrerista norteamericana, por ejemplo. Uh-huh. Pero cuando se esperaba que esa información pueda ser exhibida con adecuada sistematicidad, por decir algo, parece que dejó de entregar esa información, y yo no sé si se entró en un proceso de chantaje, en un proceso de aprovechamiento del dato que se mantiene, que se oculta. Es decir, debe ser, creo yo, que actúan además en función de una red mundial, porque no creo que sean individuos que trabajan por sí, ante sí, y hay una protección oculta que habrá que ir investigando y que habrá que ir averiguando. Ojalá lo que se está haciendo aquí y en otros lados permitan esclarecer no solamente el comportamiento de estas personas, sino sobre todo qué tipo de información tienen que puede ser relevante inclusive para la existencia misma de determinadas prácticas políticas, no en el país, sino en el mundo. Okay. De tal forma que ese comentario me permite hacer este momento. Muchísimas gracias. El día de su detención, la ministra que permiten iniciar una indagación previa contra Olavini, el ciudadano sueco, amigo personal de Julian Assange, radicado en el Ecuador desde 2013 y sobre quien el gobierno tiene sospechas de que participa en actividades de piratería electrónica y presuntas acciones de desestabilización política en el Ecuador. El señor Olavini es una persona cercana a Wikileaks y Julian Assange. Tiene una docena de entradas a la Embajada del Ecuador en Londres en los últimos años. Esta es una presunción, ¿no es cierto? ¿Esto es un delito? No, no es un delito, solamente es un hecho. Según el registro de visitas a la Embajada de Ecuador en Londres, Olavini habría visitado a Julian Assange una ocasión en 2015, 5 veces en 2016, 2 en 2017, 3 veces en 2018 y una vez en 2019, el 31 de enero. Esta mañana acudieron a la unidad de flagrancia su abogado y el cónsul sueco en el Ecuador para acompañar a su compatriota. Yo vine a verle al señor detenido Olavini para asegurar de que sus derechos no son vulnerados y que tenga contacto con su abogado. Desde el punto de vista del gobierno creemos tener elementos en el caso de Olavini y en el caso del señor Assange, y en lo que corresponda pues serán entregados. Consideramos que son elementos suficientes para que haya una investigación. De Julian Assange
radicado en el Ecuador desde 2013 y sobre quien el gobierno tiene sospechas de que participa en actividades de piratería electrónica y presuntas acciones de desestabilización política en el Ecuador. El señor Olavini es una persona cercana a Wikileaks y Julian Assange. Tiene ahí hay dos que permitan iniciar una indagación previa contra Olavini, el ciudadano sueco, amigo personal de Julian Assange, radicado en el Ecuador desde 2013 y sobre o pruebas que tenían en ese momento la fiscalía y evidentemente el juez que ordenó la detención, ¿no es cierto? Porque inicialmente Olavini, cuando a él le capturan, cuando ya estaba en la zona de ya prácticamente de embarque, listo para embarcarse en el avión que lo iba a conducir a Japón. Entonces en ese momento llegan los policías y le piden sus documentos y le empiezan a hacer una investigación, ¿no es cierto? A indagarle un poco y según lo que yo pude indagar en la fiscalía, todo eso estaba garantizado por la ley, o sea, digamos, son procedimientos legales desde el punto de vista de la fiscalía que fueron siguiendo algunos pasos precisamente para precautelar el debido proceso. Entonces, él, en cambio, Olavini en la entrevista dice que básicamente él desde ese momento no tuvo acceso a un abogado, ¿no es cierto? Y que no pudo defenderse y poder dar argumentos como para que se entienda que él no sabía ni entendía de qué se le acusaba. Básicamente la acusación tiene que ver con ataques a sistemas informáticos. Entonces, de lo que yo entiendo, y esta ha sido la versión igual de la Fiscalía y del Gobierno, hay indicios suficientes para ordenar la detención y luego mantenerlo ahora como que es la situación que actualmente vive el ciudadano sueco, de que él tendrá que esperar 3 meses detenido hasta que termine la etapa de instrucción para que la Fiscalía presente todos los elementos y todas las pruebas para realmente ahí ver si es que le llaman o no le llaman a juicio. Los abogados insisten en que se han violado normas del debido proceso y que Olavini no hay una acusación concreta más que este sinnúmero de elementos que ha enumerado la Fiscalía sobre, por ejemplo, el tema de las reuniones constantes con Julian Assange. Hablamos de 15 reuniones, o sea, 15 visitas desde el año 2015 hasta el año 2019, hasta el 31 de enero del 2019, cuando fue la última reunión que tuvo Olavini con Julian Assange en la embajada, desde más o menos las 12 del día hasta las 2:30 de la tarde. Entonces, ese es un elemento que tiene la Fiscalía, o sea, ellos tratan de entender, y comprendo yo también que hay más información sobre esas reuniones, ¿no es cierto?, que están manejados ahora de forma reservada, más datos que luego saldrán a la luz, me imagino que cuando ya se formalicen los cargos. Y el otro elemento es que también Olavini, las actividades que realizaba acá tenían que ver, según sus abogados y según el testimonio de él, básicamente con software libre, con manejo de información, dar seguridad a sistemas informáticos. Él trabajaba en una empresa que se llama ThoughtWorks, que es una empresa estadounidense, con la que llegó acá al país y, digamos, es como que trabajó abriendo una sede aquí en el país. Él antes estuvo en Estados Unidos y en Brasil. Viene a Ecuador el 2013 y empieza a desarrollar sus actividades, ¿no es cierto?, y luego en el 2015, 2016, es que contrata el servidor de Telconet, que significa, o sea, hablamos de $5,000 mensuales, de $250,000 en todo este periodo. Entonces ese es otro elemento que para la Fiscalía significa que hay un indicio de que se configura algo más, ¿no es cierto? Se maneja mucha información y además todo lo que se le incautó en su domicilio y en las maletas nuevamente. Entonces eso son como
estos elementos que tiene la Fiscalía, y ahora lo que están tratando es, como decía hace un momento, de ver qué tipo de información tenía y confirmar esta teoría que tienen de que la información servía, por ejemplo, para atacar, o es información que se robó y se extrajo de servidores del gobierno, de diferentes entidades públicas. No olvidemos que hace varias semanas empezó a circular mucha información del presidente de la República, privada, de su familia. Entonces, ese elemento... Con información bancaria financiera de por medio, creo yo, ¿no? Sí, o sea, entonces lo que se supone es que Olavini es el que manejaba y tuvo acceso a mucha desinformación, ¿no es cierto? Eso es lo que sostiene el gobierno, que él accedió a información de todo tipo por el dominio, por la forma, por la complejidad que eso implica y por el conocimiento que él tiene para ingresar a los sistemas y a los computadores y acceder a información privilegiada. Entonces esa información luego es divulgada a diferentes niveles y a través de otras personas. ¿Quiénes pueden haber recopilado esa información interesadamente para causar y rogar daños terribles a nuestra institucionalidad y al mismísimo presidente Moreno, ¿no? Porque parece que este era el objetivo central. Ahora, la programación, las computadoras, la tecnología, él dice que han sido su vida. Sentado en un patio de un pequeño jardín a un costado del pabellón penitenciario, conocido con el nombre de El Placer, inclusive. Sin embargo, Vini establece una diferencia, y esto es lo más importante que me gustaría que Arturo Torres tenga la bondad de explicarle a nuestra audiencia. Vini establece, dice la crónica, una diferencia entre ser un hacker y un especialista en sistemas de seguridad digital. Nunca he hecho hacking. ¿Qué significaría esto o por qué no quiere él culpabilizarse o reconocer de que ha sido también un hacking? ¿Cuál es la diferencia, Arturo? Bueno, efectivamente, Gonzalo, Olavini, él insiste en que él no es un hacker. Es decir, un hacker es alguien que comete un delito y ingresa a un computador o a un sistema informático y extrae información de manera ilegal, sin que la persona que maneje esa información haya dado su consentimiento o lo autorizado. Sí, sin autorización. Entonces el hackeo básicamente es una actividad ilegal que está prohibida por la ley en algunos países y tiene diferentes penas, ¿no es cierto?, de acuerdo a la gravedad de la información. Ahora mismo estamos viendo el proceso que se maneja en Estados Unidos, que es enorme, por todo el manejo que hizo Wikileaks, ¿no es cierto?, desde la divulgación de los cables diplomáticos en el año 2010 que fueron filtrados a varios medios de comunicación y que acá en el Ecuador también trabajamos en Diario El Comercio y en El Universo con los cables diplomáticos que se publicaron en esa época. Hablo del año 2011. Ahí es cuando precisamente yo tuve acceso por primera vez y conocí a la gente de Wikileaks, ¿no es cierto?, porque ahí es que yo empiezo realmente a seguir el caso de Julian Assange, porque empecé también a tratar de obtener los cables. Entonces, con esto quiero decirle, Gonzalo, que es un tema que yo he seguido hace muchos años y entiendo que es un tema muy complejo que tiene también que ver con el tema de la libertad en estos tiempos de Internet, ¿no es cierto?, para divulgar información que puede ser de interés público universal, que puede ser de interés público universal, ¿no? Así es, o sea, vimos que en las primeras etapas de Wikileaks realmente removió todo el sistema mundial geopolítico por la información que se estaba divulgando a través de Wikileaks, que es una plataforma que básicamente recibe información filtrada y luego que anónimamente recibe esa información, es un repositorio de información que se considera de interés público y luego ellos evalúan y difunden esa información. Difunden por dos medios. Inicialmente difundían a través de los medios de comunicación para que los grandes medios, hablábamos del New York Times, The Guardian,
The Spiegel, o sea, medios importantes entraron en la primera etapa para divulgar esta información de interés público, pero con una edición, con un trabajo de curaduría y con un trabajo de contrastación. Entonces los periodistas eran los que esa información que les era filtrada de Wikileaks, la verificaban, la contrastaban y luego la publicaban. En una siguiente etapa, Wikileaks y Julian Assange se desembarcan de esa lógica y empiezan ellos solos a difundir información. Entonces ahí es cuando él toma una deriva desde mi punto de vista sesgada, porque ya empieza a direccionar la divulgación de información y ya no tiene curaduría. De hecho, a él no le interesa mucho el trabajo de edición y de proteger a las fuentes. Y ahí es cuando se exponen fuentes, que es una cuestión éticamente, como usted sabe, Gonzalo, con toda su experiencia, nosotros tenemos que proteger a las fuentes cuando precisamente estamos velando por su seguridad. Evidente. Y entonces ahí llega la polémica respecto a Julian Assange, que él no es un periodista, él es un programador y un hacker de lo que de las denuncias que han hecho a nivel internacional, pero él básicamente se convierte en una figura clave porque es la cabeza de esta organización que empieza a filtrar unos datos impresionantes de Estados Unidos y de otros países que son relevantes y que no se conocían y que evidencian prácticas oscuras de los sistemas de Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Arturo, pero es una contradicción que Vini, por un lado, señale que a Assange le considera un mentor, y por otro lado no explique por qué le visitaba a Assange en la embajada en Londres. Lo visitó varias veces. Quiero entender, ¿cómo explica este episodio? Sí, él habla de que es un amigo muy cercano de Julian Assange y que él considera a Julian Assange como uno de sus mentores. ¿Sí? Entonces, Vini visitó, como yo decía hace un momento, y eso está recogido en el reportaje que ha salido en CNN español, pero también va a ser publicado en las próximas horas en CNN en inglés. Por la trascendencia que tiene el tema y por la importancia, por el juicio que hay de por medio de que están solicitando la extradición de Assange a Estados Unidos. Y claro, sí, en este caso, Olavini es muy cercano a Julian Assange. Y él lo que dice es que es su amigo. Básicamente, él habla de una amistad y de que esas visitas eran para estar con Julian Assange, acompañarle, decirle que él no lo deja solo, porque no olvidemos que en todos estos años también Julian Assange se fue quedando solo, porque mucha gente entendió este doble rol que cumplía Julian Assange. Inicialmente defensor de la libertad de expresión, colaboraba con los medios y luego en una siguiente etapa empieza a sesgar información y a direccionar información. El último caso es el de las elecciones en Estados Unidos, cuando básicamente revelan información que le perjudica a Hillary Clinton. Vuelvo al tema de Olavini para entender que esta cercanía, ¿no es cierto?, que tenía con Julian Assange es un elemento que precisamente está siendo descifrado por las autoridades de Ecuador y también de Estados Unidos, porque hay que entender que para Estados Unidos Vini es un personaje clave en esta trama. Ellos eso es lo que sospechan y es lo que entiendo yo. Yo no he tenido acceso a esa información, pero es una información que entiendo que manejan los servicios de inteligencia y de justicia de Estados Unidos sobre Olavini. Entonces hay muchísima tela por cortar alrededor de este tema tan complejo y tan apasionante, relacionado con una trama que los últimos años ha tenido unos episodios que le han vinculado al Ecuador y le han puesto en el centro, en la mirada de varias potencias que han tenido un rol alrededor de Julian Assange y Wikileaks. ¿No le parece contradictorio, Germán, que diga yo nunca he hecho nada como esto porque trabajo en el lado opuesto al espectro de seguridad? Trabajo en la construcción de una mejor protección de la información, dice Vini. ¿Qué le parece a usted? Hay algunos temas contradictorios. A ver,
señales. Pero yo quiero comenzar señalando uno de fondo, que me parece bien que se produzca la investigación, que se produzca la averiguación de cuál era el rol de él, pero a mí me parece que no hay que dejar cabos sueltos por parte de la acción jurídica desde la Fiscalía, porque si la acusación no está clara, no está en firme y se sigue especulando, se corre el riesgo de que esta detención, que es para investigar hasta el momento, y al no haber la acusación, se corre el riesgo de que sea una investigación sesgada, porque en justicia, y porque hay que hablar en términos claros, es de justicia que un reo, para que tenga la condición de tal, tiene que estar imputado desde la Fiscalía por un acto específico. A mí me parece que hay que exhortar a la Fiscalía que se aceleren las apure cosas, la investigación. porque lo otro puede decirse, lo que se está diciendo, es que como no hay acusación, es un detenido al que se le sigue buscando por qué acusarle. La especulación puede ser nociva en este caso para la propia investigación, porque son personajes que en un momento determinado dijeron, en el caso estoy pensando de Assange, tenían una información privilegiada respecto del comportamiento norteamericano en el mundo, y todos pensábamos que esa información iba a ser entregada para concretar algunas acciones. Luego se guardó la información y comenzó a darse un juego de poder en el que él de alguna manera parece estar involucrado. Entonces, frente a esas realidades, los enlaces, las deducciones que son lógicas, es decir, la lógica política lleva a ciertas concreciones, pero la lógica jurídica no, de tal manera que a mí me parece que tenemos que plantear a la Fiscalía la necesidad de que se aceleren las cosas, porque si no es una especie de un reo detenido para ver por qué se le acusa y de qué se le acusa. La especulación no es una acusación. No, entonces a mí me parece que no es una acusación el hecho de que él reconozca amistad con Assange. No, ¿de qué pueden acusarle? Sí, pues, la amistad, a veces hay malos amigos de una vida. Además, él dice, la gente solo piensa en Julián conocidos, con su rostro político, como un rostro político, como el encargado de Wikileaks o como un hacker. Lo cierto es que esa actividad la desarrolla recién a finales de los 90 o de los 80 y 90, pero también ha hecho un trabajo muy importante como programador con mucho conocimiento sobre seguridad y privacidad. ¿A quién le mencionan ustedes con estas características? ¿A Julián o a Vigny? Tenga la bondad, Arturo. Sí, Gonzalo. Es a Olavini, básicamente, que él es el que nos cuenta en la entrevista que él durante muchos años ha trabajado en el tema de seguridad informática y se ha especializado en eso. Él es considerado de las personas, digamos, a nivel mundial, entre los 10 mejores. Digamos, eso es un criterio que hay que tener en cuenta para comprender frente a qué personaje estamos. Y, o sea, es una especie de genio de la informática y es autodidacta. O sea, él no estuvo en la universidad, es un personaje muy, muy interesante, muy culto, muy argumentado, ¿no es cierto? Entonces, y yo sí también quería referirme al punto que acaba de mencionar Germán. Estoy de acuerdo en el sentido de que hay un tema de vigilar el debido proceso, ¿no es cierto? Que se cumplan efectivamente todas las garantías que cualquier ciudadano, sea extranjero o nacional, tiene frente a la ley, ¿no es cierto? O sea, se tienen que cumplir ciertos pasos y ciertos elementos de convicción como para extender una orden de prisión, que es una medida excepcional, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto que tienen que cuidar mucho las autoridades y que, como habíamos mencionado hace un momento, la defensa y Olavini insisten de que ellos no hay ninguna prueba contundente que a él, o sea, lo refiera directamente con el caso, ¿no es cierto? Y por eso también hay que tener en cuenta que hubo un pronunciamiento, un informe que era reservado de la ONU, de los relatores de ONU, contra las detenciones arbitrarias de la OEA, y el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza,
sobre que le están consultando al gobierno ecuatoriano para que expliquen qué han hecho para defender los derechos de Olavini y un poco que se informe si se ha seguido todos los pasos para precautelar su derecho a la defensa, el tema de la asistencia oportuna de sus abogados, que él no se siente en indefensión. Esto también está en la mira de los organismos de derechos humanos internacionales, y en este caso hablamos de estas entidades que vigilan por los derechos a nivel global. Entonces sí, creo que ese es un punto muy importante, porque luego puede haber una consecuencia, como decía muy bien en este tema, como se señalaba anteriormente, porque luego se puede declarar nulo el proceso, ¿no es cierto? O sea, si se han violado, si se prueba que hay violación de normas para mantener detenido a Olavini, eso puede ser declarado también nulo por un juez. Entonces, hay muchas implicaciones y muchas repercusiones que se pueden tener a nivel judicial por las formas, no por el fondo. O sea, por el fondo que se está investigando y que de hecho puede de alguna forma entorpecer el resto del proceso de la investigación. Ahora, las violaciones procesales potenciales se chocan con las inculpaciones. Más bien el señor Assange enfrenta desde hace algún tiempo más o menos 17 cargos en virtud de la ley de espionaje, acusado de alentar, recibir y publicar ilegalmente información de defensa nacional en operaciones que, según el Departamento de Justicia de la USA, pusieron en riesgo grave e inminente a varias fuentes confidenciales. Entonces, esto en Estados Unidos es un delito bastante significativo, quiero entender, o causal bastante importante. Pero digamos, la táctica o la consigna de Bini es defender a Assange por sobre todas las cosas y creerlo un ángel protector o algo por el estilo, y simplemente un investigador tecnológico, algo que usted pueda descifrar mejor, mi querido Arturo. Sí, o sea, en este caso, Olavini no ha tenido el problema en declararse amigo cercano de Assange, pero él insiste en que no es parte de Wikileaks. Al paso, llama la atención que desde el momento en que fue detenido Olavini, Wikileaks, que trabaja con Julian Assange todavía, o sea que hay una campaña mundial para defender a Julian Assange de una posible extradición a Estados Unidos, no ha emitido un solo pronunciamiento sobre Olavini. Más allá de que él no sea parte, como él menciona, de Wikileaks, obviamente no hay un contrato pues entre la gente que trabaja en Wikileaks, de que son parte de Wikileaks, ¿no es cierto? Porque es un tema totalmente, digamos, informal entre comillas, pero son corporaciones que se manejan de una forma más bien paralela a la ley. Entonces, a mí sí me llama la atención, y ha sido mencionado, de hecho, en una investigación, en un muy buen reportaje que publicó Plan B, ¿no es cierto?, hace varias semanas, sobre que Wikileaks no se ha pronunciado sobre la detención de Olavini, y Wikileaks sí se pronuncia, en cambio, sobre detenciones arbitrarias de otra gente que está vinculada a estos temas informáticos, ¿no es cierto? Gente que consideran ellos que está siendo acosada o hostigada por los poderes de diferentes poderes políticos. Entonces, este silencio, ¿no es cierto?, de Wikileaks respecto a un amigo cercano de Julian Assange, que siempre ha estado junto a él, ¿no es cierto?, como para intercambiar información, intercambiar experiencias, en fin. Sin embargo, hay un silencio sobre ese tema. Este era un comentario al margen ya de este tema de cómo Julian Assange y su relación con Olavini también tiene que ver con un tema de fondo, que es, como usted mencionaba, los 17 cargos que tiene Julian Assange, y claro, la gente que es cercana a él es potencial sospechosa de que también fue parte de esta operación. Sobre todo, lo que más le preocupa a Estados Unidos fue la interferencia que en octubre del 2016
hizo. Ese es un hecho, o sea, eso también hay que tener bastante claro, Gonzalo, en el sentido de que las cosas por las cuales o los temas o los supuestos delitos por los cuales se le acusa a Julian Assange son sobre hechos dados, hechos consumados, es decir, se ha probado que Wikileaks fue el que filtró todos los correos del Partido Demócrata en octubre del 2016. Ese es un hecho, admitido por Wikileaks y por Julian Assange, según la ley norteamericana, y también sobre los cables diplomáticos que inicialmente difundió Wikileaks. O sea, eso está prohibido por la ley de seguridad de Estados Unidos. Y ahí viene un tema que también es muy interesante, porque aquí cuando hablamos de la evolución de estos casos de filtración de información de interés público, están enfrentados la seguridad nacional y la libertad de expresión, la libertad. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estos dos conceptos, ¿no es cierto?, que son tan importantes para la vida de las democracias y que siempre están también en conflicto permanente? Por proteger la seguridad de los ciudadanos y del Estado, se coartan las libertades. ¿Hasta qué punto se pueden coartar las libertades? Este debate fue muy intenso luego del ataque a las Torres Gemelas, cuando vino este operativo descomunal de Estados Unidos de justicia infinita, que empezó a detener a todo tipo de personas en los países árabes solamente por usar turbante, por decirlo menos, y llevarlos a Guantánamo sin un debido proceso, ¿no es cierto? Entonces es como que ahí se exacerbó el tema de la seguridad y se resquebrajó totalmente el sistema de libertades en Estados Unidos. Ese es un punto de quiebre que marca los siguientes años, y ahora lo que estamos viviendo y lo que se ha dicho también es que la Constitución de Estados Unidos está siendo de alguna forma vulnerada también por este fallo de la Corte de Justicia de Estados Unidos, que básicamente le está acusando a Julian Assange de 17 cargos para extraditarlo. Creo que el tema tiene diversas aristas y los personajes también son claves, pero sobre todo la trascendencia es histórica de lo que estamos viviendo y puede cambiar definitivamente el tema de cómo las legislaciones van a tender más a la seguridad o a la libertad de expresión. Entonces, ese es el debate ahora mismo en Estados Unidos, que se está como profundizando respecto a que, más allá de que Julian Assange no es un periodista, sin embargo, es una persona que difundió información que luego es de interés público. Inicialmente, ¿no? Inicialmente, porque como luego digo, él ya sesgó la información, y desde mi punto de vista, porque ya no había ninguna contrastación, ni información, nada, o sea, básicamente se regaba la información y básicamente se estaba afectando a grupos o personas específicas. Entonces creo que, en fin, es como muy interesante y muy apasionante analizar todas las derivas y y todas las conexiones que tiene este tema alrededor de Wikileaks, Julian Assange, ahora Vini. Por eso mismo es que es considerado un personaje clave, más allá de que en el Ecuador ya se deban tener evidencias para mantenerlo detenido. Aquí está, doctor Rodas, complemente usted algunos escepticismos que surgen en su mente respecto al proceso investigativo de lado y lado, las justificaciones y las concreciones que existen también en este momento, tanto en la Administración de Justicia en la Unión Americana como entre estos dos personajes, uno de los cuales está este momento en cárcel ecuatoriana, el señor Vini. Algo final para pasar a escuchar una parte de la entrevista de la cadena CNN en español y presentar a nuestro invitado Rodrigo Ibarra, nuestros invitados Rodrigo Ibarra y Mesías Tatamuez, por otro tema que es de profundo interés y que tiene que ver con las reformas laborales en contados instantes. ¿Cómo le parece esta parte final que le estoy invitando a desarrollar, doctor Germán Rodas? Muy puntual sobre el asunto. A mí me sigue preocupando el tema del manejo
instrumental jurídico. Hay un precepto romano que tiene más de 2000 años que se llama indubio pro reo, es decir, cualquier duda favorece al acusado. Y como aquí no están las cosas tan claras, podría ocurrir que en tribunales internacionales se le dé la razón, porque no se ha hecho una acusación concreta, se está investigando. Claro, se le tiene retenido porque hay el riesgo de que no quede en el país, etcétera. Y lo que dice Arturo es cierto. Por eso es que debe haber un gran debate en el país y en todas partes respecto de los procedimientos, en el sentido de que cierto tipo de retenciones se dan finalmente para efectos de precautelar la seguridad antes que del procedimiento de precautelar el bienestar del posible reo. Pero eso entra en contradicción con temas de derechos humanos y una serie de cosas que pueden en el tiempo entreverarse, generar dificultades. Yo haría hasta allí el comentario y por ello dije inicialmente, mi opinión es que se requiere que Fiscalía demuestre cuál es el tema de la acusación respecto de este tema tan importante para el país. Le invito a usted y al selecto público ecuatoriano. La generalidad de nuestros oyentes están deseosos de escuchar esta importante entrevista, una parte de ella. Montón de gracias, qué gran trabajo está desarrollando, acompañando a la cadena CNN en español, el periodista ecuatoriano Arturo Torres, de quien nos despedimos apenas con un hasta luego, Arturito. Ya cortó. Bueno, es que abuso de muchos tiempos que son importantes en esta mañana. Vamos con la entrevista y enseguida vuelvo y repito, Rodrigo Ibarra y Mesías Tatamuez. Ecuador parece haberle dado una doble estocada al fundador de Wikileaks, Julian Assange. El pasado 11 de abril, a tan solo horas de ser arrestado en la embajada ecuatoriana en Londres, acusado de violar los términos de la fianza que le habría concedido el gobierno británico, el gobierno de Ecuador detuvo en Quito a Olavini, uno de sus más cercanos aliados.